Bien, en este video vamos a ver otro tipo de estructura que se llama el Formula Node, que corresponde a una estructura similar a las anteriores, como el ciclo wheel, el ciclo for, el ciclo case, solamente que este Formula Node o nodo de fórmula lo que me permite es ingresar código dentro del recuadro y trabajar con un lenguaje no gráfico, sino un lenguaje textual que sigue una cierta sintaxis de acuerdo a lo especificado por los creadores del software Labio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo ya había hecho este ejemplo, pero voy a hacer uno nuevo para que vayan viendo el proceso de construcción. Vamos a hacer un nuevo VI. Y lo que tenemos que hacer es definir primeramente las entradas. Vamos a poner dos variables numéricas. Vamos a llamarle variable X. Vamos a llamarle la variable de entrada Y. Y un resultado que me entregue después del cálculo que se tenga que hacer o cualquier tratamiento programático. ¿Ya? Ya. Algunas operaciones son muy complicadas de ejecutarlas en un lenguaje gráfico, entonces a veces es más cómodo utilizar un lenguaje de programación textual para especificar ciertos cálculos. Entonces ahí es donde se utiliza el nodo de fórmula. Entonces, ¿dónde está este nodo de fórmula? Vamos a Programming, Estructuras, y aquí está, Formula Node. Listo. Como ven, no existe definido nada aún. A este nodo de fórmulas yo le tengo que definir cuántas variables de entrada existen y cuántas variables de salida existen. Entonces definimos aquí, nos acercamos al marco y ponemos derecho add input. Vamos a llamarle aquí, igual que como está definido aquí, ponemos X. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre. Lo que sí, cuando lo defina dentro del cuadro, sí tiene que llamarse como está aquí. Así que para que se den cuenta voy a ponerle X minúscula, que no es necesario que tenga el mismo nombre del indicador. Ponemos add input, aquí vamos a ponerle Y, y acá add output. Bueno, en realidad pudiera aquí definirse otra input, pero por organización siempre es bueno poner acá las entradas y a la derecha las salidas. Arriba también se podría poner abajo, o sea, puede estarse alimentando de todos los lados. Aquí ponemos add output, vamos a llamarle Z minúscula. Conectamos hacia los lugares o hacia los controles de donde voy a sacar las entradas, y conecto hacia los indicadores donde voy a enviar las salidas de los cálculos que se producen aquí. Al momento no se va a ejecutar nada porque no hay nada de código dentro de sí. Por ejemplo, aquí cuando lo ejecuto puedo estarle cambiando los valores aquí, que no se ejecuta ninguna acción porque no existe ningún código, ningún cálculo que seguir ahí. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente, como especifica este ejemplo, vamos a sumar dos números. Vamos a sumar estas dos variables y que se me entregue en una variable Y, aquí en este caso, pero que cumpla una cierta condición. Por ejemplo, que X sea mayor a 0. Si no cumple, entonces caso contrario, todo el resultado sea menos 1. Entonces esa es una comparación. If quiere decir sí. Si se cumple una cierta condición, ejecútate esta secuencia de instrucciones. Si no se cumple, entonces ahí viene
la condición else. Caso contrario, o si no se cumple, ejecútate otra secuencia de código. En este caso, entonces vamos a decir que si x es mayor a 0, entonces ponemos if, entre paréntesis, x es mayor a 0, ¿sí? Enter. No ponemos un punto y coma, ponemos un punto y coma cuando se termina la condición de if. Como todavía no se ha terminado lo que tiene que ver con la sentencia if, no le pongo punto y coma, ¿sí? Es como si tuviera un corchete desde if hasta, o sea, el punto y coma abarca todo de ahí para arriba, hasta donde no encuentre otro punto y coma. Entonces todo esto corresponde a if. Entonces por ende no le pongo el punto y coma. Punto y coma le pongo cuando voy a terminar ya la condición de if, o sea, cuando voy a terminar la sentencia. En este caso, si x es mayor que 0, entonces ejecútate lo siguiente. Z, miren, no pongo z mayúscula porque corresponde a como yo la nombré aquí. Z será igual a x más y. Entonces ahora sí termina la condición de if, le pongo punto y coma. Ahí pudiera quedar, ¿sí? Y en realidad se podría ejecutar el código. Vamos a ver, control E, si funciona. Sí, a ver, le subo este. Mira, me está funcionando, me está sumando x más y me lo muestra en z. Subo. Pero miren, no pasa nada si es que no se cumple la condición, ¿sí? Por ejemplo, aquí le voy a poner -1 y voy a correrlo. Igual se mantiene el cálculo. En este caso, por eso se utiliza else. Si no se cumple esta condición, entonces yo tengo que darle una condición falsa. En caso de que no se cumpla, ¿qué pasa? Entonces ponemos aquí else. Else, si quieren pueden poner un enter, no importa que esté ahí porque todavía no he puesto punto y coma. Else, en este caso z, que sea igual a -1. Y entonces ahora sí termino con punto y coma. Vamos a ver. Miren, aquí como x no es mayor que 0, entonces se cumple la condición de z-1. No se ejecuta esta línea de código de aquí, sino la de que está después de la sentencia else. Si yo libro esta condición, ahora sí, 1 más 3 igual a 4. No importa que esta de acá sea inferior a 0, porque la que estoy evaluando es la variable x, solamente la variable x, no la variable y. ¿Sí? Entonces miren, podemos utilizar varias ventajas de utilizar el lenguaje textual que utiliza que tiene Labio para hacer en un pequeño párrafo ciertas cosas que a lo mejor nos llevarían más trabajo en un lenguaje gráfico. Lo único que tenemos que aprendernos todas estas sintaxis, esta sintaxis del lenguaje, y si queremos tener información de cómo funciona esto, podemos ir a la ayuda, ponemos control H, aquí nos aparece, mire, cuando estamos frente, nos ubicamos, seleccionamos fórmula, el nodo de fórmula, vamos aquí donde dice aquí, ayuda detallada, y aquí nos explica, miren, aquí donde dice la sintaxis del nodo de fórmula. Se me explica aquí
Y aquí tenemos, mire, toda la sintaxis que se maneja. Esto ya maneja mucho la parte de programación. Los que ya tienen conocimiento de programación pueden utilizar todos estos ciclos. Mira, aquí tenemos un ciclo while, un ciclo do, un ciclo for, un case. Y miren cómo es la estructura, cómo es la semántica, cómo tengo que realizar la programación utilizando un lenguaje de texto. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la sintaxis. Pero de antemano, si es que tenemos un cálculo un poco complejo, donde lleva mucho texto para el cálculo, es más cómodo utilizar un formula node para esa operación. ¿Ok?